1:13 de la tarde, cada vez el escenario político tiene más movimientos, por eso las propuestas de la diversidad de candidatos y candidatas toman valor. Y en este espacio, como ya ha sido costumbre durante las últimas semanas, los hemos escuchado principalmente con sus propuestas, candidata. Bienvenida a Noticias Caracol y a este espacio de Candidatos al Tablero. Usted, congresista de la República, ha sido ministra de Trabajo, ha estado desde el lado económico y también desde lo abogada, porque también es abogada. Conoce ampliamente los movimientos políticos del país de los últimos años y claro, se le ha conocido también desde su coherencia de haber pertenecido todo este recorrido político a la izquierda. ¿Usted no se ha movido? No, en ningún momento. A veces tocan partidos distintos, pero siempre dentro del progresismo. Muy bien. Bienvenida, doctora Clara López, aquí a este escenario. Yo no puedo empezar con sus propuestas sin preguntarle por esta que se conoce como la consulta de la izquierda, el Frente Amplio por la Vida. Tenemos a Daniel Quintero, reciente noticia, el CNE avala su candidatura, Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. A usted le acaban de hacer una invitación aquí en Noticias Caracol en vivo, el candidato Roy Barreras, a que se una a la consulta. ¿Por qué no se une? Bueno, yo no me puedo unir a esa consulta porque en primer lugar, incluso desde el mes de diciembre, antes de que se hubiesen cerrado los términos para poderse retirar de las consultas, yo hice el planteamiento en una reunión privada con varios candidatos e incluso con el señor presidente de la República. Y la realidad es que dije que desaconsejaba ir a esa consulta por los grandes riesgos jurídicos y políticos que ya los estamos viviendo y viendo. Claro. Lo que ha hecho crisis en Colombia es algo que conocemos de tiempo atrás, es que el Consejo Nacional Electoral no puede ser el árbitro. Aquí estamos en una situación dramática de incumplimiento del acuerdo de paz que ordena una corte electoral que no tenga esa contaminación de la politiquería que está consumiendo el sistema electoral colombiano. Entonces, sin lugar a dudas, yo no me puedo meter a esa consulta. Yo ya me inscribí como candidata a la primera vuelta presidencial y espero que no cunda el pánico, que podamos todos conversar como corresponde, porque el proyecto político que representa hoy el progresismo, que es el proyecto político de Gustavo Petro, tiene que continuar y debe continuar sobre bases sólidas, sobre bases serias. Sí. Y no podemos ver este progresismo dividido que se está materializando en este momento con el anuncio de Roy Barreras de ir él a la consulta sin nadie más, si es que así corresponde. Pero en ese sentido, candidata, yo inicié esta entrevista diciéndole, usted ha sido coherente con su posición política que es del progresismo y de izquierda. ¿Usted cree que estos 4 personas, que hay algunos que todavía no se sabe si irán o no a la consulta, representan ese progresismo del que está hablando? Pues mire, es que el progresismo desde luego hay en todos los partidos políticos, pero el proyecto político que nosotros queremos encarnar es un proyecto político de largo alcance, un proyecto político que ha significado mucho sufrimiento, mucho sacrificio y mucho amor por Colombia. Entonces, yo lo que estoy viendo ahora, y lo vimos tristemente cuando viajó el señor presidente de la República, donde el presidente Trump, que había una gran convocatoria del presidente para respaldarlo en esa difícil coyuntura. ¿Y qué sucedió? Que por estas razones políticas tuvimos no una gran manifestación de apoyo, sino 2, una en la Plaza de Bolívar y otra en la Plaza de Lourdes, y eso no es consecuente con lo que se necesita en este momento, que es una unidad firme frente a las amenazas que vienen del exterior y desde luego de cara a las elecciones presidenciales. Una pregunta muy coloquial y además muy de momento. ¿Usted cree que alguno de ellos, y le pregunto puntualmente por Roy Barreras, y perdóneme lo coloquial, es el pollo del presidente Gustavo Petro? No, el presidente Petro no ha señalado a ningún pollo, y mucho menos a alguien que estamos viendo no está siguiendo un proceso de diálogo serio de cara a este proceso. A mí me parece que están jugando con el nombre del presidente y están mandando razones. Es que el presidente mandó a decir, es que el presidente piensa. Hay que ver qué es lo que señala el señor presidente y yo hasta ahora no he visto ninguna señal de humo que indique quién es su candidato. Una palabra solamente, ¿cómo definiría a la única persona que está firme en esta consulta, Roy Barreras? Bueno, que una sola persona no puede ir a una consulta consigo mismo, pero pues él es un político muy importante, muy inteligente, muy capaz, pero desde luego pertenece a esa política que nosotros queremos reemplazar. Es decir, no le dice no.
Aquí muy corto también, Iván Cepeda, ¿representa ese progresismo del que usted ha venido hablando? Sí, yo admiro muchísimo a Iván Cepeda. Sí. Es una persona que tiene una posición muy seria frente a los derechos humanos. Ha sido, desde luego, algo que yo critico, demasiado polarizante en esta etapa de la vida nacional, donde tenemos que convencer a la mitad del país que todavía no se siente incluida en el cambio, a que hagamos un cambio en unidad, a que hagamos el cambio que una y no el cambio que nos divida. Pues lo tendrá como competencia entonces en esa primera vuelta. Empecemos con sus propuestas, doctora Clara López. Usted dice gobernar con todos los partidos políticos y llega a ser presidenta. ¿Eso qué es? ¿Un acuerdo nacional del que ya habíamos conocido un poco? Yo estoy convocando en esta campaña a todos los sectores progresistas del país, pero quiero ir más allá de la política, quiero ir a las organizaciones sociales, a los cristianos, a los católicos que creen en la doctrina social de la Iglesia, quiero convocar a los animalistas, quiero convocar a los feministas, todos los que están en causas nobles, a que hagamos una gran apuesta por Colombia. Y desde luego yo quiero gobernar con todos. Sí. Y desde luego no solamente con sectores políticos, sino con sectores sociales y en diálogo con la oposición. Creo que eso es fundamental señalarlo, y que llamaré al gobierno a los mejores, a los más capaces, a las mujeres en mitad en el gabinete, un gabinete que tiene que ser un doble gabinete, porque hay un equipo para manejar las crisis y otro equipo para manejar el diario, porque ¿qué nos está sucediendo? En el gobierno yo me he fijado, porque me ha correspondido, que las urgencias se comen el tiempo de lo importante, y tenemos también una propuesta muy seria de reforma profunda del Estado. Sí. Hemos avanzado en lo político, en la política pública, en la política social, pero hace falta la reingeniería del Estado para acercarlo al ciudadano, para ser eficiente, para ser operativo, para ser eficaz. Y eso requiere un tema muy controversial. Yo creo que para poder en realidad, en el tiempo moderno, hacer todo lo que propone cualquier candidato a la presidencia de la República, debe incluir la propuesta de o ampliar el periodo presidencial a 6 años o incluir la reelección por una sola vez. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad en los periodos tan cortos de consolidar un programa de gobierno. Y si hoy tuviésemos la reelección, creo que no estaríamos viviendo todo este enredo político, porque ya sabríamos quién estaría ganando las elecciones. A eso venimos, a los primeros 100 días también usted dice el Estado, el gobierno y las decisiones o proyectos tienen que ser eficientes. Pero la efectividad se mide por el tiempo también, doctora Clara López. Así es. Usted dice, los primeros 100 días vamos a marcar una ruta para vencer la inseguridad. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a dialogar con las Fuerzas Armadas, vamos a dialogar con los gremios de la producción, vamos a hablar con los sindicatos, pero también vamos a hablar con las comunidades, con los alcaldes, con los gobernadores, con todos los actores del conflicto, incluyendo los que están en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque Colombia necesita entender que no hay un conflicto, no es un gran abstracto nacional. Hay 1001 conflictos en las regiones y tenemos que dirigirnos a cada uno de ellos según sus especificidades y llevar el poder del gobierno de decisión y los recursos a las regiones. Seguridad y descentralización van de la mano y eso es fundamental. Vamos a garantizar con una ruta de común acuerdo con toda la sociedad, incluyendo la oposición, para llevar esa seguridad no a bala, sino con un plan integral a todas las regiones de Colombia y a todos los barrios de las ciudades principales, porque no me van a decir que en las ciudades todo está tranquilo y contento cuando uno le hablan de la extorsión, que ya no es un tema aislado, sino muy generalizado, incluso en ciudades como Barranquilla, como Medellín e incluso Bogotá. Claro, muy corto también, doctora Clara López. Usted hablaba de reelección, de ampliar el periodo presidencial. ¿Eso va dentro de esa agenda legislativa para transformar el país de los primeros 100 días? Claro que sí, y tenemos que ponerle un segundo piso a esa gran obra social que ha dejado el presidente Gustavo Petro. Tenemos que montar el Sistema Nacional de Cuidado para las cuidadoras y los cuidadores y tenemos que generar las condiciones fiscales para que todo este trabajo sea sostenible en el tiempo. Por eso voy a estar conversando todo el tiempo con el sector privado los problemas públicos, desde luego con no solamente los empresarios, sino los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, porque todo el mundo hace el reclamo, pero se les olvida que hay que meterse la mano al drill para poder cumplir. Muy bien.
Vamos a pasar por aquí, vamos a juntarlas todas, no enfrentar trabajadores con empresas, economía popular y campesina y articular el tema de las grandes empresas con el gobierno. Consolidemos esas propuestas. Necesitamos una economía que produzca y para eso el Estado debe protegerla toda, no solamente la gran empresa. Ella tiene sus requerimientos, la economía popular los propios y la economía campesina también los propios. Entonces tenemos que hacer un apoyo diferenciado del Estado según la característica de cada sector económico y darle respaldo a todos los emprendimientos para que Colombia se vuelva una verdadera potencia en materia económica que nos permita resistir los embates que estamos recibiendo del exterior y buscar una gran posibilidad de integración latinoamericana, porque solo así nos hacemos fuertes para resistir todo embate contra nuestra soberanía. Tenemos una pregunta a nuestro compañero Eduardo Hernández sobre este tema y sobre una coyuntura nacional. Eduardo. Hola, gracias Luisa. Pues mire, candidata, hay una preocupación enorme de los empresarios. De hecho, acaba de publicar el Consejo Gremial un comunicado y ya ha habido otros pronunciamientos frente a unas preguntas que empezó a hacerle la Superintendencia de Industria y Comercio a algunas empresas sobre cómo calculaban precios. Y los empresarios pues están de alguna manera interpretando que esto se acerca mucho a lo que podría ser un control de precios. Me gustaría conocer su opinión sobre ese punto. Y una segunda pregunta también en la relación Estado-empresas, pues tiene que ver con la encuesta que está revelando hoy Fenalco y que dice que el 71% de las compañías anticipa que habrá una reducción del empleo en 2026 por ese aumento del salario mínimo en un 23% y también por el aumento de los costos laborales relacionados con la reforma laboral. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, apoyar a esos empresarios afectados? Tiene usted toda la razón. A mí me preocupa muchísimo que aquí no se ha entendido que vamos en un viraje de modelo económico. El Banco de la República acaba de elevar 100 puntos la tasa de interés. Y eso va en contra de lo que está funcionando y ha dado los resultados macroeconómicos de crecimiento hasta ahora. Es un aumento en una tasa de interés que trata de frenar en seco. Dicen que la inflación, pero a mí me parece que eso lo que frena en seco es el crecimiento económico. Y desde luego lo que necesitamos en este momento es ponernos de acuerdo. Yo me sentaría a conversar con la ANDI, con la Fenalco, con todos los gremios de la producción, para que nos pongamos de acuerdo en los básicos de qué es lo que funciona. Mire, sí está funcionando darle parte de ese recurso a los trabajadores que antes entraba a los empresarios, porque eso genera demanda agregada. ¿Demanda para qué? Para la producción nacional, una producción nacional que genera empleo, que genera utilidades. Es un gana-gana para la economía. Así es que aumentar salarios no es un costo, es lo que se requiere para combatir la desigualdad y echar a andar la economía. La desigualdad es mal negocio, pero por encima de todo es éticamente insostenible y económicamente no funciona. Eso sobre el salario vital, pero sobre la pregunta de revisión de los precios y descuentos de las empresas, ¿qué decir, candidata? Bueno, tendríamos que ver qué es lo que hace, no qué es lo que pregunta la superintendencia. A mí me parece que es legítimo que haya preguntas y yo lo haría en una mesa para que no haya tanta suspicacia. Muy bien, por temas de tiempo nos tocó pasar a preguntas rápidas de una vez. Asamblea Constituyente, por lo que le entendí de reelección y lo otro, ¿sí? Yo creo que sí. Okay. Y tenemos que hacer una gran campaña para que no sea de una mitad del país contra la otra mitad del país. Ok. Bombardeos a campamentos de grupos armados. Bueno, yo he sostenido que tenemos una ruta para garantizar la seguridad, que es la construcción de paz. El que no se alinee, pues tendrá que sufrir las consecuencias, pero le vamos a dar mano tendida a los que quieran pasar de la ilegalidad a la legalidad. Pero bombardeos para esa otra... Vamos a ver, porque si se meten a la paz, ¿por qué vamos a bombardearlos? Eso es... ¿Sí o no, eso es zanahoria, ¿no? Pues me toca tablas porque depende de las circunstancias. Tablas es sí o tablas es no. ¿Habrá bombardeos en alguna ocasión? Pues si me obligan, sí, pero Perfecto. Yo creo que podemos evitarlos. Diálogos con grupos armados y crimen urbano. Sí. Cooperación con presencia, ojo, cooperación además de eso, presencia de Estados Unidos en suelo colombiano. Bueno, y es que no saben que ya existe. Tenemos 7 bases militares donde hay asesoría. Claro que sí, se mantiene, es importante para la lucha contra el narcotráfico. Erradicación forzada con y sin glifosato. Erradicación forzada no. Glifosato no.
erradicación voluntaria con un programa serio de sustitución de cultivos y de garantizar paz en los territorios, sí. Perfecto. Reforma tributaria. Bueno, hay que hacer sostenible el Estado. El tema no es de reforma tributaria, es saber que si usted quiere carreteras, que si usted quiere formación, que si usted quiere salud, se necesitan los recursos para garantizar un Estado que funcione, que es parte esencial de nuestro programa. Bien, reforma tributaria sí. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a pasar a las últimas. Y ¿pagaría las deudas con el sistema de salud, incluyendo a las de la CPS, que hoy tienen la CPS con el sistema? Bueno, después de perseguir los capitales que se desviaron para generar esas deudas, sí. ¿Mantendrá el aseguramiento en salud mixto? Sí, el aseguramiento en salud es, la prestación del servicio mixto, el aseguramiento... No, porque como no tiene reservas técnicas, eso no es ni aseguramiento ni nada, eso se llama, lo que hay hoy no es aseguramiento, hay intervención, hay intermediación financiera, así que no mantendré lo que no existe. Ya se pasó una cláusula de escape para la regla fiscal, ¿usted correría nuevamente la regla fiscal? Yo creo que hay que revisarla, la austeridad milita en contra de los pobres. Doctora Clara López, muchas gracias por estar en el tablero de candidatos de Noticias Caracol. Muchísimas gracias, pero creo que en la última era no.